Según el borrador de ley del aborto que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes, las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno. ¿Qué más conocemos sobre esta nueva ley? Alba Urrutia, buenos días. Buenos días. Además, los centros públicos sanitarios deberán garantizar el derecho al aborto. Se elimina el plazo de reflexión de 3 días que actualmente deben guardar las mujeres antes de tomar la decisión. Irene Montero, ministra de Igualdad. Pues el Gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías. El texto crea un registro de profesionales objetores de conciencia y se persigue penalmente los contratos por vientre de alquiler. En salud menstrual se incluye el derecho a bajas de hasta 3 días por reglas dolorosas y se elimina el IVA de los artículos de higiene femenina. Buenos días a todos y bienvenidos a Buenismo Cero. Hoy vamos a hablar de varias medidas que el Gobierno pretende aprobar el martes día 17. Vamos a empezar hablando del aborto. Es donde más me voy a detener porque es un tema complicado y creo que desde la política y el activismo se está tratando este tema con mucha ligereza, con mucha frivolidad y con mucha demagogia. No voy a entrar a valorar a partir de qué momento se considera que el feto pasa a ser una persona. No voy a hablar de semanas, ni de biología, ni de teología, porque de esas cosas no tengo ni idea. Yo no sé si la persona empieza en el mismo momento en que el óvulo es fecundado, en el momento del parto o en algún momento entre medias. Lo que todos sabemos es que un óvulo humano fecundado se puede llegar a generar vida. ¿Podemos acordar, por tanto, tomarnos el tema un poco en serio? Lo pregunto porque estoy bastante cansado y bastante harto de ver activistas pro aborto enseñando los pechos y haciendo rimas. Estoy harto de ver a activistas antiabortistas haciendo rimas y enseñando símbolos religiosos. Y sobre todo estoy harto de ver a nuestros políticos hablando del derecho al aborto y de su regulación con una naturalidad y una frialdad asombrosa. Como si estuviesen hablando de ir a comprar pan, como si fuese algo habitual y algo normal sin importancia. Lo cierto es que sí tiene importancia, primero porque es un conflicto moral para la propia persona que se está planteando abortar, con consecuencias psicológicas. Y lo segundo porque se trata de una intervención médica con sus correspondientes riesgos. A mí el tema me parece serio y quien no esté dispuesto a mantener un debate razonado, quien quiera dedicarse a hacer rimas, a hacer shows o a hacer teatros extravagantes, quien quiera enseñar las tetas, quien quiera agitar una cruz gritando que vas a ir al infierno, mejor que se ahorre participar. Vamos a analizar la actual ley del aborto con un pequeño esquema y vamos a analizar los cambios que se pretenden aprobar. Pero antes les voy a decir cuál es mi postura, la mía, personal. Mi pareja y yo somos mayores de edad, además somos adultos. Comento ambas, mayores de edad y adultos, porque no siempre son lo mismo, y como adultos que somos usamos anticonceptivos. Por tanto, sería extraño, es casi imposible, un embarazo no deseado. Creo que por aquí debemos empezar, por ser adultos, por ser maduros, por ser responsables. Y el primer síntoma de madurez es hacerse cargo de tus actos y esto implica que si vas a tener relaciones y no quieres un embarazo, uses anticonceptivos. Yo no estoy a favor del aborto, pero no lo prohibiría. Repito, no estoy a favor del aborto, pero no lo prohibiría. A mí, si mañana mi pareja me dice que contra todo pronóstico, a pesar de usar anticonceptivos, se ha quedado embarazada, yo personalmente le diría que si el feto está sano, sigamos con el embarazo. Pero si el feto no está sano, yo le diría que por mi parte, mejor abortar. Además, entiendo que las víctimas de un abuso pueden abortar, por muy sano que esté el feto. Y aunque yo nunca lo haría, puedo comprender que por motivos económicos o por cualquier otra circunstancia personalísima y de moral propia, otras personas decidan abortar. Vaya que no se puede obligar a nadie a tener hijos contra su voluntad. Nosotros podemos tener una postura mayoritariamente contraria al aborto, más o menos flexible en función de las circunstancias, pero no por ello tenemos que obligar a los demás a mantener la misma postura. Por tanto, entre una ley que obliga a hacer algo o una ley que simplemente te da la oportunidad de hacer algo, pues es mejor siempre ir a la oportunidad que a la obligación. Pero sí existe una cuestión que creo que es importante señalar.
Y es que no podemos hablar del derecho al aborto sin hablar primero de la educación sexual y la madurez. Eso es lo primero. Y me parece que todo el mundo se está olvidando de este detalle. Cuando yo era pequeño, constantemente en la televisión, en la radio, en la prensa, hablaban de anticonceptivos y de responsabilidad. Recuerdo aquel eslogan tan pegadizo de póntelo, pónselo. Había charlas constantes en los institutos. Hoy este tipo de mensajes educativos, de mensajes de responsabilidad, están desapareciendo, son casi inexistentes. No podemos hablar del aborto sin hablar primero de educación sexual. Pero una educación sexual sana, seria, enseñar a respetar a los demás sin importar su orientación y a usar globitos, nada de género fluido ni chorradas. Educación seria. Por tanto, aunque no estoy a favor del aborto, creo que debe caber esa posibilidad para quien la quiera utilizar, regulada como algo excepcional, dejando claro que lo primero es la responsabilidad y haciendo pedagogía. Dicho esto, vamos a hablar de la norma actual y los cambios que el Gobierno quiere implementar. Bien, mirad, yo me he leído toda la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero es una ley bastante tostón, así que os voy a poner en pantalla un esquema. Es un esquema de 3 columnas, en la primera nos habla de la ley de 1985, es una ley que no está en vigor y que sirve meramente de antecedente. Y nos vamos a centrar, por tanto, en la segunda y tercera columna, que son lo presente. Como podemos observar, es una ley de plazos, y según la semana de gestación tienes derecho al aborto en unos determinados términos. Durante las primeras 14 semanas, el aborto en España es actualmente libre, sin ningún tipo de restricción. De la 14 a la 22 haría falta un diagnóstico médico alertando de algún tipo de riesgo para el feto o la madre, y de la 22 en adelante haría falta un diagnóstico, pero de extrema gravedad. Además, en caso de que la interesada sea actualmente una menor de 16 o 17 años, debe contar con autorización de, al menos, uno de sus progenitores o tutores legales. Bien, respecto al aborto, ¿qué se pretende aprobar el martes? Pues que las menores de 16 y 17 puedan abortar sin permiso de sus progenitores o tutores legales. Probablemente este es el punto más conflictivo de la norma. Por un lado, yo creo que no se puede obligar a nadie a ser madre o a ser padre. Por otro lado, existen conflictos. Primero, porque se está dando capacidad de obrar a una menor no emancipada, y la capacidad de obrar se adquiere legalmente a partir de los 18 años. ¿Por qué las adolescentes van a tener capacidad de obrar para unas cosas sí y para otras cosas no? Segundo, en caso de que haya complicaciones, ¿quién se hace responsable? ¿La propia menor, los médicos, el legislador, los padres de la menor? Además, si hacemos memoria, la actual ley, la de 2010, ya incluía en su texto la capacidad de los menores de 16 y 17 años para abortar sin consentimiento paterno, y ese punto de la norma quedó en suspenso por un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional, que sigue esperando resolución. Obviamente, lo esperable es que el Tribunal Constitucional vuelva a suspender este artículo. ¿Qué sentido tiene volver a escribir un artículo que ha sido puesto en suspenso? ¿No sería más razonable esperar la contestación del Tribunal Constitucional? También respecto al aborto, se está hablando de que el Gobierno, para garantizar el aborto en los centros públicos, pretende elaborar una lista, de manera que los médicos tendrían que revelar ante su empleador, el Estado, si son o no objetores de conciencia, y esto es ilegal. Ningún empleador puede preguntar a sus empleados acerca de sus creencias o valores, porque es un obvio motivo de discriminación. Esto es del todo ilegal. La única vía por la que el Gobierno podría garantizar el aborto en centros públicos es crear una especialidad dentro de la medicina, algo así como medicina abortiva. No hay otra manera. No se puede preguntar a ningún empleado o posible empleado acerca de sus creencias o valores. Es simplemente ilegal. Pasando a hablar de otras medidas que se pretenden aprobar el martes, vamos a hablar del IVA, concretamente de la supresión del IVA de productos de higiene femenina. En verdad es una medida que me parece muy buena. Mi pregunta es, ¿por qué no se elimina también el IVA de los productos de higiene masculina? O aún mejor, ¿por qué no se elimina el IVA reducido y el superreducido? Ese que afecta a los productos más básicos. ¿Acaso la leche, el agua, el pan son menos necesarios que las compresas? Y dentro de esta eliminación del IVA,
¿Por qué no eliminamos el IVA a la electricidad? ¿No es un bien de primera necesidad? Otra de las medidas que se esperan aprobar el martes es considerar como violencia los vientres de alquiler. La verdad es que me gustaría saber más acerca de cómo piensan aplicar esto, pero a voz de pronto les digo varias cosas. Primero, estoy totalmente en contra de los vientres de alquiler, porque en realidad el producto es un niño. No se está pagando a alguien por su trabajo. Lo que se está haciendo es comprar un niño. Y esto es inaceptable. El tráfico de seres humanos es inaceptable. Es que tengo una dificultad médica que no puede ser suplida con la fecundación in vitro en mí misma. Es que somos una pareja de dos hombres. Es que. Pues adoptáis. Y si no, os vais a tener que aguantar. Desde luego la solución no es comprar un niño. Eso es del todo inaceptable. El tráfico de seres humanos no puede permitirse. La gestación subrogada en España está prohibida. No obstante, cuando una pareja española va a comprar un niño a un país donde esa inefable práctica es legal, los tribunales españoles aceptan que el menor sea adoptado por los compradores una vez que ya han regresado a España, alegando el interés superior del menor. Y esto no puede ser, porque el mensaje que se está dando es de impunidad. Está prohibido, pero si lo haces te lo voy a perdonar. Hay que cambiar la ley en el sentido de que las personas que se vayan de España para comprar un niño, en el preciso instante en que vuelvan a pisar suelo español, acaben entre rejas, porque ahora es jauja. La verdad estoy deseando que llegue el martes para ver qué medidas tienen pensadas para combatir el problema del vientre de alquiler, porque el problema es muy real y es un problema que debemos combatir. Otra de las cuestiones que el Gobierno quiere aprobar el martes día 17 es la creación de un permiso retribuido universal para mujeres embarazadas, concretamente entre la semana 36 de gestación y el momento del parto. Honestamente, no lo entiendo. Ya existe un permiso por riesgo durante el embarazo y un permiso por maternidad. ¿Qué aporta este nuevo permiso? ¿Más días? Bueno, vale, pues que aumente la duración de los ya existentes. Crear un permiso nuevo no tiene sentido. La única justificación para crear un permiso nuevo, en vez de ampliar los ya existentes, es marketing. Y cuando se hacen cosas por marketing, fuera del sentido común, lo único que logramos es complicarnos y crear problemas. ¿Qué va a pasar cuando alguien solicite el permiso de riesgo durante el embarazo y el permiso universal? ¿Cuál va a prevalecer? ¿Se van a acumular? Déjense de chorradas y de marketing, y si quieren poner más días de permiso, amplíen uno de los ya existentes. Por último, el mismo día, el mismo martes, quieren aprobar unas bajas laborales por tener la regla. Otra vez puro marketing. Esto no aporta nada, porque evidentemente esas bajas tendrán que ir acompañadas por un justificante médico. Y en la actualidad ya es posible que el médico te dé una baja por la regla. Tanto debate en la tele, tanta propaganda y todo por algo que no aporta ninguna novedad. Lo que sí nos ha dejado este último punto, el de la baja laboral por días de regla, es a Íñigo Errejón haciendo errejonadas por Twitter. Decía así: si los hombres tuviéramos la regla, esa baja habría llegado hace décadas. Ese es el problema. Señor Errejón, los problemas de los hombres en realidad no le importan a nadie, y menos aún en el ámbito laboral. Como ya le contestaba por vía Twitter, en el año 2021 en España hubo un total de 3.290 accidentes de trabajo entre los hombres y 1.480 accidentes de trabajo entre las mujeres. El total de hombres fallecidos en el año 2021 en España en accidente de trabajo fueron 544 y el total de mujeres fallecidas en accidente de trabajo el mismo año en España fueron 31. Y a nadie parece importarle. La realidad es que los problemas de los hombres pasan totalmente inadvertidos. La realidad es que la solución a este tipo de siniestralidad laboral, para poder combatirla, para poder reducirla, es contratar más inspectores de trabajo e igualar el salario de los inspectores de trabajo al de los inspectores de Hacienda. Pero lo cierto es que como este es un problema que afecta desproporcionadamente a los hombres, no importa. Así que, señor Íñigo Errejón, métase su demagogia barata por donde le quepa. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribe y toca la campanita. Hasta la próxima.